Bienvenidos a Abraza la incertidumbre, un podcast para apreciar la vida, especialmente en esos momentos inesperados y en donde no podemos controlar todos los resultados. En lugar de luchar contra la incertidumbre, podemos abrazarla para aprender a fluir con ella y avanzar con flexibilidad ante lo que se nos presenta. No hay control total, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos de Abraza la Incertidumbre? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast. Es martes de podcast, pero este episodio es completamente diferente. Me da mucho gusto poder comenzar con una colaboración. Está con nosotros Sara Tamés. En nuestro podcast nosotros decimos abraza la incertidumbre, cómo vamos afrontando los cambios de la vida y cómo vamos en medio de esos cambios. Y bueno, pues bienvenida Sara a esta primera colaboración. Ella nos va a compartir un poco de esto, de cómo ella misma le ha tocado vivir esta experiencia de abrazar la incertidumbre y de ir avanzando en medio de los cambios. La voy a presentar de una manera muy breve. Ya tendrá mucho para compartirnos y ojalá que disfruten este episodio, disfruten esta colaboración como yo ya lo he podido disfrutar previamente con Sara. Sara, muchas gracias nuevamente. Gracias, Armando. A ti. Bueno, pues nuestra amiga, nuestra invitada especial de hoy es Sara Elia Tamés Arellano. Ella es originaria de aquí, de Monterrey, Nuevo León, es paisana, viviendo ahora en la Ciudad de México, es consultora política, tiene una trayectoria de vida que estoy seguro que también ustedes van a disfrutar. Y bueno, pues aquí está Sara para compartirnos el día de hoy. Sara, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti abrazar la incertidumbre? Ay, pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo la óptica de vida que mis padres me dieron la oportunidad de experimentar y que Dios a través de mis padres me dio la oportunidad de vivir. La vida en mi caso ha sido una experiencia de muchísimos contrastes, Armando. Eh, pero ha habido un común denominador que ha sido mi fe. Dado que estos cambios, esta incertidumbre desde muy chica ha estado muy presente, he tenido que agarrarme de algo. Y tuve la fortuna de ser una niña que estudió en una escuela de inspiración católica y eso sembró en mí algo muy particular que me permitió a lo largo de la vida desarrollar varias cosas, ¿no? Entre ellos perseverancia, ganas de vivir y tener una vida diferente. Yo creo que esos son como los elementos importantes, y bueno, a manera de como spoilerear, o sea, 37 años después podría decir que les puedo contar que he estado sentada con presidentes de países haciendo mi labor como consultora política. He viajado en 3 continentes, he vivido experiencias impresionantes, pero también he tenido la experiencia de vivir de primera mano, pues, violencia, hambre, pobreza, tristeza, desesperanza. O sea, sí han sido como momentos que al final de cuentas me han simbrado, que por muchos años los vi como una experiencia trágica, debo confesar, o sea, como de, ay, no, ¿cómo es posible, no? Abrumada por tanto dolor. Pero conforme ha pasado el tiempo, he descubierto más que los porqués, el para qué. Entonces, ese encontrar el para qué me ha llevado a entender qué ha dejado en mí cada una de esas experiencias y cómo, sobre todo, esas experiencias pueden contribuir para que al compartirlo, no es la primera vez que comparto experiencia de vida, entonces que al momento de compartirlo con otras personas haya ópticas distintas desde las cuales se pueda abordar la vida y sobre todo tomarla, ¿no? Tomarla con esa fuerza que te da la propia vida y decir, puedo seguir, ¿no? Decidir, puedo seguir avanzando y puedo ir más allá de lo que yo pensé o de la historia que en algún momento me definió, ¿no?
Wow, muchas gracias, Sara. Me gusta mucho esa parte cuando dices más que el por qué, el para qué. Porque cuando decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué la vida? ¿Por qué? A veces es como el querernos resistir y es lo más automático, lo que nos sale así en un primer momento, el resistirnos a una realidad que no elegimos, a unas situaciones de vida que nosotros no esperábamos. Y la pregunta es el por qué, ¿verdad? Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido hace y nos invita precisamente a cambiar esa pregunta en lugar de resistirnos con el por qué, es el para qué, ¿verdad? No, a veces le preguntamos a la vida, le pedimos a la vida muchas cosas, esperamos de la vida muchas cosas, pero ¿qué es lo que la vida espera de nosotros, ¿verdad? ¿Para qué están esas situaciones ahí que no elegimos, pero van a tener un sentido? Sí, así es. Sí, yo creo que como seres humanos, conforme vamos experimentando, o sea, los primeros años de vida son determinantes para construir tu vida en general. Eh, y creo que puedo decir, no creo, o sea, puedo decir con una completa certeza de que el hecho de haber vivido una infancia cruel, dolorosa, traumática, no necesariamente tiene que ser algo que perdure por muchos años, pero, o que perdure para toda la vida, pues. En mi caso, por ejemplo, tuve la bendición de tener un padre y una madre que me recibieron, aunque mi papá biológico no era el que estaba conmigo, pero bueno, fue este padrastro el que me toma como su bebecita, ¿no? Y me acompaña. Y los primeros años fueron de paz, pero después hubo como mucha incertidumbre, de hecho, muchísima, todo día a día era como no sabía cuándo iba a venir el golpe, cuándo iba a venir el grito, cuándo iba a venir el objeto volando por un lado y por otro, ¿no? Entonces eso hacía que la situación fuera sumamente estresante, ¿no? Para una niña pues 3, 4 años que ya estaba como ya había cambiado además como la dinámica de vida de primero haber estado como todo tranquilo, ya había un hermano, ya había como esta incertidumbre y creo que una de las principales cosas de las que hubo que aceptar que iba a pasar era que, dadas las circunstancias de vida, mi papá tuvo que ser el que se hizo a cargo o sea, se hizo a cargo de los hijos, ¿no? Entonces, ese siento que fue un primer paradigma que, vaya, era un hombre criando hijos y no una madre, ¿no? Y entonces esta expectativa, al menos que yo tenía, de es que tiene que ser la mamá la que está criando y por qué no es la mamá, ¿no? Y en ese entonces sí era por qué, ¿no? No traía como esta lógica de para qué. Entonces, siento que estos golpes como emocionales que pueden venir, sobre todo cuando estamos pequeños, son circunstancias que por muchos años no logramos entender y que si no nos damos una pausa para poder preguntar ¿para qué viví esto? ¿No? O qué me duele, que de hecho eso es algo muy, muy importante, o sea, el preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, porque ahora les contaré un poco más después de la experiencia de joven y bueno, de adulta, pero pues en mi caso por muchos años fingí que eso no existía, fingí que esos dolores profundos, arraigados, no me determinaban y lo cierto es que sí, sí mientras finjas que no existen, porque cuando o sea, cuando aceptas, justamente, o sea, el proceso de aceptar para después reconocer que está ahí algo que duele y entonces abrazar, ¿no? Integrar. Eso es lo que finalmente te permite trascender la experiencia y avanzar. De otra forma, si te mantienes como yo, seguramente muchas de las personas que estarán escuchando por acá en algún momento que han negado la existencia de fuertes dolores, pues te quedas atorado, ¿no? Y te puedes quedar atorado el resto de la vida. Si es que no admites tu vulnerabilidad, tu dolor, tu
tu pedazo de ti roto o que estás completamente roto, ¿no? Como fue en mi caso por muchos años. Claro, claro. Y muchas veces nosotros negamos nuestra realidad no por indiferencia o no por no querer afrontarlo ahí, sino que pues a veces no tenemos como las herramientas, no tenemos esa manera, nos centramos tanto en nuestro dolor, o a veces nos centramos tanto en ese problema que pensamos que no hay nada más fuera de él y entonces pues mejor queremos mirar hacia otro lado, queremos maquillar, ¿verdad? Minimizar lo más posible porque pues los demás, ¿verdad? Los demás personas que conviven conmigo se ven como muy felices, se ven como que sus vidas son buenas, sus vidas son perfectas y solo mi vida, solo soy yo quien carga con estas cosas, entonces pues no se sabe cómo procesar, no se sabe cómo procesar, no se sabe cómo aceptar, se va a requerir, ¿verdad? Todos nosotros requerimos de un tiempo andando en el tiempo para darnos cuenta que pues el camino es la aceptación, darme cuenta, bueno, pues esta es mi realidad, así es como me encuentro ahora, pero no quedarnos ahí, sino ir hacia adelante. Sí, que siento también que el camino es hacia adentro, o sea, es hacia explorar dentro de ti qué es lo que inquieta, qué es lo que no te permite estar en paz. Y siento que una de las herramientas que en mi caso, pues yo creo que es uno de los regalos que me dio el propio Dios es estar en una escuela donde se hablaba de él, se hablaba de Dios, se sembraba la fe, pero he de confesar que ya, o sea, conforme he ido creciendo, me doy cuenta que mucho de lo que aprendí ahí era algo hablado solamente, es decir, se hablaba del concepto de la divinidad de Dios, ¿no? De Jesús, etcétera, obviamente toda la parte de los evangelios, etcétera, pero no, n- al menos yo no viví una experiencia consciente, una experiencia consciente que me permitiera decir de aquí me agarro. Hoy veo que hubo muchos momentos en los que sin decir Dios, ayúdame, sosténme, protégeme, es lo que pasaba. O sea, creo genuinamente, dado a la experiencia de vida que tuve donde pues mi mamá está enferma de alcoholismo, de drogadicción, vivió con una pareja que estaba en la misma circunstancia, bueno, peor. Entonces, eso me llevó a estar de los 7 a los 9 años viviendo con dos personas que eran completamente negligentes, ¿no? O sea, yo era la que cuidaba, no era cuidada, ¿no? Pero en esta dinámica enfermiza que se puede crear en una familia donde hay adicciones, el niño, tiene como esta lógica de voy a proteger a papá o a mamá. Y entonces eso es lo que yo hacía, o sea, buscaba en lo que mis posibilidades me permitían proteger. Y comento esto porque hubo muchas circunstancias en las que yo estuve en un alto riesgo. Y entonces es ahí donde yo digo, ¿qué es eso más allá de mí que no veo que me ha protegido, ¿no? Y entonces tiempo atrás empecé como a hacerme consciente de esta protección, ¿no? O sea, de este ejército de ángeles, ¿no? Que me acompaña, que me ha acompañado a lo largo de mi vida y que me ha ayudado a protegerme en ocasiones de mí misma, porque es muy interesante ver cómo quienes crecemos en un ambiente violento, integramos la violencia a nosotros y la naturalizamos y lo hacemos parte de nuestra dinámica. Ya no es un verdugo, un violentador el que está haciendo las cosas, sino eres tú quien ya normalizó tanto que entonces propicias dinámicas de violencia. Entonces, em, esta herramienta de fe, de conocer de Dios y de tener como acercamientos, siento que aunque no fue en esos primeros años de vida algo que trabajara yo conscientemente, era un elemento que me tenía en permanente como resguardo, porque sí oraba, porque sí, vaya, no estaba mamá, entonces hablaba con la Virgen y le decía, bueno, tú sé mi mamá, ¿no? O sea, esto es como estas figuras de, o sea, que a las que
yo misma me remití, ¿no? Para poder decir, bueno, no estoy completamente sola, ¿no? Y esto de alguna manera me hacían sentir un confort eh, que me permitió vivir entonces una experiencia, ¿no? De vida, o sea, ya no solamente como esta parte de conceptualizar Dios existe, ¿no? Sino integrarlo a mi vida, ¿no? Aunque después me enojé con él ya cuando muchas cosas se cayeron en la familia, pero eh, sí veo que ha sido fueron como una herramienta un poco, como decirlo, que tomé de manera inconsciente, pero que ayudó mucho. Y después, por elección, dije, ya no puede seguir así, ¿no? O sea, necesito hacer algo para poder estar en paz, porque la paz, pues no existía, ¿no? En el ambiente, ni en mi ser. Claro, claro. Hay un dicho que dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y para mí significa que sí, a veces tenemos como mucha información, ahorita tenemos mucha información al alcance, se nos habla mucho de salud mental, de una vida sana, de una vida equilibrada, etcétera, y tenemos ahí como que la teoría, pero en el momento en el que nosotros comenzamos a hacer nuestra la teoría, es cuando entonces sí se convierte en experiencia. La fe definitivamente, y independientemente de la fe que cada uno de nosotros tengamos, yo también soy católico, pero los filósofos, los psicólogos, la filosofía, la psicología se ponen de acuerdo en decir que cuando tenemos un sentido de trascendencia, de que hay algo más allá de estas realidades inmediatas que tenemos, el levantarnos, comer, ir a trabajar, convivir con la familia, convivir con los amigos, todo esto, hay algo más allá. Y eso, como tú nos estás compartiendo, esta fe en Dios que fuiste integrando poco a poco, la fuiste haciendo tuya, pues te hizo pensar en algún momento que había algo más, que había algo más de lo que simplemente esa realidad dolorosa que estabas viviendo. Yo sé que ahorita tú ya nos estás compartiendo algo que ya puedes ver hacia atrás, ¿verdad? Que puedes ver hacia atrás y dices tú, bueno, pues ya lo pasé, ya lo viví, ya lo atravesé. Pero sí, yo también viví con un papá alcohólico y entiendo lo que es tener un padre alcohólico. Yo sí viví con mi mamá y mi papá me criaron, pero sí me llama la atención, Sara, que ahorita decías que viviste en riesgo. Lo dijiste de una manera muy breve. Viví en riesgo muchas cosas. ¿Qué fue lo más riesgoso? En qué riesgo estuviste más en ese tiempo de la infancia? Eh, pues estar en espacios donde había muchas personas en estado inconsciente. Entonces, o sea, estas reuniones, ¿no? Donde había mucha gente, este, drogada, alcoholizada, etcétera, todos perdidos, ¿no? Y entonces, pues, em, presenciando delitos, o sea, era como eh, una experiencia, fue una experiencia que pues no es, o sea, un niño no debería de estar viviendo ni viendo cosas que pues, o sea, son excesos. En medio de excesos viví, crecí durante un par de años, ¿no? Y esos excesos, pues obviamente, o sea, esta parte de, gracias a Dios, nunca fui violada, por ejemplo, este, pero sí hubo situaciones en las que había como, pues bueno, intentos, ¿no? O sea, o tocamientos o cosas así, o sea, el abuso no llegó a un tema de abuso sexual, pero sí presencié muchas cosas que son abuso y que hoy las veo y digo, plenamente fue como un abuso, o sea, el estar viendo cosas a tan pequeña, entonces creo que fue mucho eso, ¿no? Había muchas caminatas largas para ir a conseguir droga, había muchos, o sea, lugares en los que vivíamos, sin, o sea, una casa que no era casa, ¿no? O sea, no tener para comer, vivir enfermedades sin atención médica, o sea, no había cuidados mínimos para una,
pues para una niña. Ok, ok, Sara. Bueno, pues una infancia determinada, o sí, determinada o condicionada más bien por muchos elementos adversos, muchos elementos dolorosos y de todo tipo de abuso, definitivamente, y cómo esos condicionamientos, esa experiencia pasa a tu adolescencia, juventud. Em, Hubo una cosa en el inter de la infancia y la juventud que quiero compartir y no voy a entrar en detalles, pero siento que fue como el hito que marcó en su momento el más profundo dolor en medio de mi familia, pero también marcó estas ganas de decir, debe haber algo más. Y esto se refiere al encarcelamiento de mi mamá. Mi mamá estuvo en la cárcel por un delito que cometió. Y el vivir eso a los 12 años, justamente, fue como así la transición de la infancia a a la juventud, ¿no? Y entonces, o sea, recibir la información, y, bueno, a mí fueron a tocar la puerta de mi casa y dijeron, vayan a recoger rápido a tu hermanito, tengo un hermano menor, em, porque si no se lo van a llevar al DIF, ¿no? Entonces corrimos, por él. Y cuando llegué por él, de pronto pues ya me siento en el auto, estaba yo con el bebé y mi papá, bueno, pues ya llegó el momento de cuidar a tu hermanito, ¿no? Regreso a la casa y en televisión llegamos y voy viendo a mi mamá, ¿no? Y entonces como fue muy impactante ver, o sea, como, ok, voy por mi hermano, de pronto ya tengo un bebé en brazos, de pronto siguiente escena veo a mi mamá como en la televisión, siguiente escena, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué es todo esto? Y afortunadamente en la escuela, que se convirtió en mi refugio desde muy pequeña, las psicólogas, las maestras me daban mucho acompañamiento porque sabían de la historia de vida y porque yo era la niña de excelencia de la escuela. Entonces era la destacada, la número uno en la escuela y entonces como particularmente me ponían atención porque era como un perfil que había que cuidar para que no se volviera loca o algo por el estilo, no sé. Entonces, recuerdo mucho que en ese momento en el que la psicóloga habla conmigo a los 12 años y me dice, piensa qué hubiera pasado si tu mamá no estuviera en la cárcel. Y fue la primera vez que reflexioné, o sea, que vi las cosas desde otra óptica, ¿no? Y entonces mi lógica fue, estaría muerta. Entonces, ¿qué ¿qué es mejor, ¿no? Que ella ya no tenga vida o que tenga la oportunidad de elegir una segunda, o sea, una segunda oportunidad de tener un proceso y que tú puedas seguir experimentando con ella, ¿no? Y entonces fue esta segunda opción la que dije, esta es la que quiero tomar, ¿no? Y entonces de esa manera, me ayudó mucho para poder em, vivir o entender ciertas cosas. Y el proceso de ser un adolescente que transitaba de tener como una vida muy dura, pero luego también era como este proceso de salir de la burbuja, que era básicamente entrar a la preparatoria, ¿no? Entonces es justo esto, respondiendo a esto que estás diciendo de cómo es esa transición. La transición se da entre esta situación de vida que te comparto y que salgo de la burbuja y dejo de estar en una escuela de puras niñas y entonces paso a la preparatoria, a la Universidad de Monterrey, porque pues bueno, podía acceder a una beca en cualquier universidad y elegí esa para seguir en la línea de religiosa, ¿no? Yo decía, bueno, que esté como un poco contenido y que si va a haber un cambio, pues no sea tan rudo. Al final de cuentas terminó siendo completamente abrupto el cambio porque, bueno, pues la Universidad de Monterrey, ustedes saben que viven en Monterrey, es un espacio donde hay muchos tipos de personas, pero hay una gran burbuja de un nivel socioeconómico, de historias de vida muy diferentes a las que yo había tenido, ¿no? Entonces creo que ese punto de en algún momento aceptar que mi vida era completamente distinta a la de las personas que me rodeaban y que para ese entonces yo ya había sido
mamá postiza de mi hermano ya o sea, trabajaba, ¿no? Y que vivía en un ambiente igual, inseguro, violento, estresante, etcétera. Y que contrastaba con lo que no sé, con las pláticas que veía con mis compañeros, ¿no? Y de pronto para mí era así como, honestamente yo decía de que qué tontería están hablando, ¿no? O sea, digo, teníamos 16 años, ¿no? Y entonces, 15 años. Entonces para mí era así como que, ¿y esta gente qué le pasa, no? O sea, como se Sí, me hacían tan burdas las conversaciones y me costó, debo decir, o sea, me costó aceptar porque además venía de un ambiente de puras mujeres y ya había hombres. Para mí esa parte también fue traumática, no metan a los hijos, yo digo, a escuelas de puros hombres y mujeres, o sea, porque no aprendes a convivir, o sea, el cambio es muy rudo y así lo viví yo. wow, Entonces, wow. eh, o sea, sí era como la mujer de la casa, o sea, la adolescente que ya era mujer de la casa, era mamá postiza y la preparatoria me ayudó mucho porque fue un espacio donde yo me podía ocupar y poder decir, bueno, tengo muchas actividades extracurriculares, no tengo que estar en la casa, no tengo que ser como, ya sabes, No, no estaba obligada a ser la ama de casa, pero sí había como un tema de tú eres la mujer, o sea, tienes que hacer cosas, ¿no? Porque obvio, o sea, a ti te toca. Y no, y a veces no lo hacía porque me enojaba mucho, o sea, era como así de rebeldía de ¿por qué? O sea, yo no tendría por qué estar haciendo esto. Pero sí fue como creo que fue como el primer esfuerzo por decir, si hay algo más para mí, porque tiene que haber algo más, esta no puede ser, y recuerdo que me decía mucho llorando en la adolescencia, en el cuarto, ¿no? Como, esto no puede ser la única forma de vivir, tiene que haber algo más, ¿no? Y entonces me empecé a enfocar más allá de la casa, ¿no? Ya distintas actividades de proyectos sociales y el coro y concursos de oratoria y proyectos de liderazgo, ¿no? Y yo buscaba, o sea, buscaba estar ocupada, buscaba que me invitaran, aunque me decían que no me iban a invitar, yo era perseverante diciendo, sí me van a invitar al taller de liderazgo porque, aunque me dijeron, no, tú no eres líder, Wow. hice que me invitaran al taller de liderazgo, ¿no? Y tuve mi primer despertar espiritual en ese momento, a los 16 años en la preparatoria, y siento que para ese entonces yo ya estaba mucho en avanzar, Ok, ok, ok. aunque tal vez no había abrazado la incertidumbre, pero yo ya quería avanzar, o sea, ya no me sentía cómoda en ese rol que me habían impuesto, porque ni siquiera es que lo habría elegido. Ok, ok. Fíjate que ahorita que decías que nos compartías que esto, bueno, pues de qué están hablando ellos, tus compañeros ahí en la Universidad de Monterrey, en la UDEM. Para todos nuestros amigos que no están aquí en Monterrey, la UDEM es una universidad privada, de clase media, media alta, ¿verdad? Es así. Me acuerdo que una vez me tocó ir a dar una charla a la prepa de la UDEM y apenas estaban regresando, era en enero, estaban regresando de vacaciones en diciembre, y me acuerdo que entre las pláticas de ellos es, oye, ¿tú dónde pasaste el año nuevo? No, pues yo me fui a España, yo me fui a las cabañas de Canadá, yo me fui, o Sí, sea, cosas así como que muy de fifís, como se dice sí, ahora. totalmente. Es una prepa fifi. Es una prepa fifí, entonces, o sea, de esta realidad de violencia que tú vivías y de repente ver esta otra realidad y dices, tú, pues no, no lo podías creer, o sea, se puede entender completamente. Pero me llama la atención, Sara, o sea, si yo, o sea, una infancia con las circunstancias con las que viviste y la transición hacia la adolescencia y juventud, todavía una transición todavía mucho más desafiante, mucho más adversa en el sentido de que no hay como puntos de apoyo fáciles de encontrar y afortunadamente lo que tú decías, tiene que haber otra realidad. No, esto no puede ser la vida. Wow, o sea, qué providencial, qué afortunado que en lugar de tal vez refugiarte en otros vicios o en conductas más dañinas, todavía más dañinas que las conductas con las que convivías en casa, buscaste apoyarte y refugiarte en otro tipo de realidad menos dañina y menos dolorosa. Sí, pues yo me recuerdo en la preparatoria, pues yo traía esta lógica de las señoritas consagradas de la escuela en la que estaba y todo eso, y me recuerdo mucho yendo a la capilla, o sea, yo solita, ¿no?
pues a orar, a cantar, como decir, ayuda, ¿no? O sea, porque sí, sí confieso que eran momentos de mucha adversidad y em, reconocer que no puedes con todo, em, que físicamente, este, no había alguien que me pudiera dar como un apoyo emocional, este, y que había que asumir la carga y por muchos años yo creí que yo tenía que asumir la carga completa, o sea, de decir, yo tengo que poder sola. Justamente, o sea, dada la adolescencia, entendí como, o sea, me compré el chip de que sí, tenía que esforzarme y si no me esforzaba y no lo lograba, no era lo suficientemente valiente, no era lo suficientemente, vaya, que era una fracasada, o sea, porque toda la vida fue como de superar adversidad. Entonces, cuando sentía que no estaba pudiendo, era como, ¿cómo es posible que no puedas? Si antes has podido más, ¿no? Más cosas, o sea, enfrentar más cosas. Entonces, creo que aunque me recuerdo pidiendo ayuda, hubo muchos momentos en los que no sentía como esa ayuda. O sea, por eso yo creo que me ocupaba tanto. Ok, Por ok, eso ok. buscaba estar distraída y ahí fue donde empecé a apagar mis emociones, donde empecé a apagar a buscar evitar el contacto con el dolor. Y fueron varios años, yo creo que un poco más de una década donde me contuve, donde cerré el corazón y donde em, no abracé, no abracé, o sea, sí acepté, avancé, o sea, era como que me salté cosas y lo tengo bien claro porque de hecho hace un par de años, incluso, paréntesis, hice muchos procesos de reprogramación mental yo sola, con cosas, con libros que leía, con cursos que veía, con videos de YouTube que veía, ¿no? Porque yo decía, requiero tener una mente distinta para poder vivir una realidad distinta. Entonces yo creé mis propias metodologías, pero había una parte que yo recurrentemente me saltaba, que era la parte de abrazar que sí me dolía. O Mm, sea, aceptar que sí estaba triste, aceptar que sí me sentía sola, aceptar que había emociones que estaban sin trabajar y que como no tocaba con el corazón, todo, y esto es muy importante, todo lo buscaba resolver con la cabeza. Y en ese proceso de reprogramación mental, no había un contacto con el corazón y entonces muchos de los esfuerzos que hice se quedaban solamente acá, pero no bajaban. Y eso no me permitía abrazar. Y aunque avanzaba, avanzaba con una carga. Sin duda alguna soy una mujer muy fuerte, pero tan fuerte que cargaba con mi vida, con todo, con mis emociones, con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, pero a lo que voy con esto y que quede ojalá de reflexión para los que escuchan, las que escuchan, cuando buscas hacer las cosas solo desde la óptica de la salud mental y eso no baja al corazón, es como si estuvieras viviendo a la mitad o viviendo como sin vivir completamente porque entonces te conviertes en un robot y puedes avanzar y desde afuera se puede ver maravilloso el escenario, pero por dentro se siente que las cosas no tienen sentido, se siente incongruencia. sí, 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 sí. Sí, definitivamente de estos tres pasos, el abrazar, aceptar para poder avanzar, el abrazar es el más complicado, es el más elaborado porque hay que procesar mucho. Si aceptamos, por ejemplo, una experiencia común que tenemos tú y yo, decir, bueno, pues sí, tuvimos, crecimos con un papá alcohólico. Okay, sí, ya lo acepté, pero bueno, ahora cómo lo integro, cómo hago esa experiencia mía, decir, esta es parte de mi vida, es parte de mi identidad, parte de mi realidad,
no de una manera derrotista o para vivir como en la victimización de, pues ni modo, ¿verdad? No, sino que, bueno, crecí con esto, este es mi papá, este fue mi papá, pero es una parte de mi vida y ya en el contexto de una maduración, de un crecimiento y por supuesto que de una sanación. El abrazar significa precisamente integrar esa parte de mí, hacerla mía, pero como una parte de algo más grande, que ese es precisamente el ir hacia adelante, el avanzar. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo cuando dices, a veces quiero avanzar porque esa parte es dolorosa, esa parte me Sí. cansa, esa parte no la entiendo, no la entiendo, no la comprendo, vamos a darle vuelta a la página. Y cuando lo hacemos así, no estamos abrazando y como tú muy bien ahorita lo acabas de decir, me encanta cómo tú lo dijiste, avanzamos, pero no avanzamos completamente. Y entonces a veces estamos ahí en un círculo vicioso. Pero bueno, adelante, adelante, Sara. Fíjate que hay, ahorita que comentabas esto de las características de la familia, ¿no? En la que crecimos, que hay un común denominador. Em, Hay un libro que se llama Hijos adultos de los padres alcohólicos y describe las características que suelen expresar los hijos de las personas pues, que tenían esa condición, ¿no? O que tienen esa condición. Y yo cuando leí ese libro, fue hace, no sé, como unos 3 años, pues vi muchas de las características que se reflejaban en mí y que reflejaba yo en ese momento, ¿no? Eh, Y existe la posibilidad, la trampa, de caer en la trampa, de creer que las condiciones, dadas por el contexto familiar definen tu identidad. Yo confieso que por un tiempo, o sea, dado que vi ese libro y dije, ah, bueno, claro, estas personas son personas que, no, o sea, temen crear vínculos íntimos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, porque buscan como cerrarse, porque me van a defraudar permanentemente, entonces, pues, mejor no me quedo, o sea, sí conviviendo, pero no tanto porque me van a lastimar, ¿no? Esa es una de las características. Pero a lo que voy es, cuando identificas que puedes tener ciertas características de personalidad de acuerdo a un contexto que viviste y eliges que no sea lo que define tu identidad, se abre una posibilidad distinta. Y hay un versículo que me gusta mucho, que de hecho como seleccioné para compartir, es Santiago, primera del 2 al 4 y dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando transitamos a dejar de pensar que somos víctimas de las circunstancias y que esas circunstancias definen tu identidad y tomas lo que vives como una oportunidad de perfeccionarte y de incluso encontrarte con quien realmente eres, porque no eres lo que te dijeron que eras, ¿no? No eres la hija de tal persona que era de tal o cual característica, o sea, no, tú tienes una propia esencia, tú tienes unas propias características que de hecho hasta que te abres a atravesar el dolor, hasta que te abres a vivir el proceso de enfrentar esas cosas que no quieres escarbar y que gran parte de las personas no escarban por miedo a eso, al dolor. Y ahí estuve yo también por muchos años. eh, Cuando no haces eso, nunca te conoces a ti, nunca. Y hay personas Wow, que mueren sin saber quiénes son realmente. Entonces, el proceso de enfrentarte a los más grandes demonios, a los más grandes dolores, a las heridas más profundas que están tan profundas que ni siquiera sabes que están ahí, es un regalo de vida. definitivamente, definitivamente. Eh, en verdad que sí, valoro mucho todo lo que nos estás compartiendo porque es muy cierto, es muy cierto, Sara, y qué bueno que te tenemos aquí en este espacio hoy.
Sí, parte de lo que yo comparto en los episodios, de lo que he compartido en los episodios anteriores es precisamente eso. Algo que me ayuda a salir de esta victimización. O sea, soy víctima de las, me tocó mala suerte, me tocó mala familia, me tocó, no. Parte de ese abrazar para avanzar es, ok, ¿qué sí depende de mí y qué no depende de mí, verdad? No dependió de mí nacer en tal familia, no dependió de mí, una situación socioeconómica, vivir nacer o crecer en una situación socioeconómica. Pero hay muchas cosas que sí dependen de mí y es precisamente cómo me sitúo, cómo me quiero situar, cómo quiero enfrentar esa realidad y definitivamente que solos no podemos. O sea, tú ahorita nos compartes algo muy bello que es tu fe, esta fe en Dios. Tantas personas que te hablaron de Dios, pero hasta que tú hiciste la experiencia, la hiciste tuya y esto ha sido un pilar grande para ti, darnos cuenta que no podemos caminar solos. Seguramente, y aquí es lo que me gustaría preguntarte, dijiste ahorita unas palabras tremendas que es cuando te abres al dolor, cuando enfrentas esos demonios, cuando decides atravesar más que negar o sacarle la vuelta o tratar de olvidar. ¿Qué es lo que te ayudó? Además de tu fe en Dios que ya nos has compartido, ¿qué te ayudó precisamente a abrirte a ese dolor, a abrazar ese dolor para procesarlo, hacerlo tuyo y seguir adelante? Mi hartazgo, mi hartazgo ante la manera en que me sentía ante la vida. O sea, esto que dices o sea, encausa muy bien la conversación en esta lógica de cómo enfrentar la vida. Justamente después de estas experiencias que comparto, hubo como un siguiente hito que fue mi rebeldía. Mi rebeldía fue tardía, yo no fui rebelde en la adolescencia, era la mamá postiza, la esposa simbólica, ¿no? Pero a los 21 años me rebelé, ¿no? Y entonces X llegué tarde, una hora después de lo que mi papá me decía, ¿no? Pero en ese entonces mi papá me corrió de la casa. Y yo, obviamente en ese momento me dolió mucho, pues porque yo me esforzaba por ser una buena hija, ¿no? Em, pero lo vi como una oportunidad de huir. Wow. ¿Qué edad tenías? 21 años. 20, oh, sí, 21 años. Muy Ajá. bien. Entonces lo vi como la oportunidad de salir del espacio en el que si me quedaba, me iba a quedar en un rol como te decía, o sea, mamá postiza, de esposa postiza, que no me correspondía, que me llevaba a vivir experiencias de vida que no deseaba. Y entonces me agarré de valor y dije, pues me voy. Y no sabía dónde me iba a ir, pero le hablé a una amiga, esa amiga me enlazó con otra amiga que sí tenía un espacio en que ni la conocía, pero que tenía un espacio disponible lleno de perros, y a mí no me gustaban los perros en ese entonces, pero dije, pues bueno, es donde hay, ¿no? Un lugar. Y estuve viviendo ahí en Monterrey un par de meses y yo siento que la gracia de Dios me ha acompañado durante toda mi vida porque han pasado muchas circunstancias que aún sin yo pedirlas se han dado y puertas se han abierto. 2 meses después me invitaron a trabajar en la Ciudad de México. Había un grupo grande acá en la Ciudad de México de amigos. Tenían departamento, entonces me ofrecieron trabajo, yo tenía departamento, había gente que yo ya conocía acá, en la ciudad y dije, pues esta es una oportunidad grandiosa para poder salir, para poder conocer otro espacio y sobre todo para crear mi propia vida, para ir ahora por mí, ¿no? Y lo que yo quiera. Y entonces, este... mm, esta, de una semana para otra, literal, o sea, me hablaron como un día y me dijeron, te compramos un boleto de avión, ven. En ese entonces yo le hacía el activismo social y entonces enlacé a personas, a un político con un activista social y me dijo, oye, hay trabajo, ¿quieres? Tienes 10 minutos para decidir. Y yo le dije, o sea, hice un análisis de pros y contras rápido y dije, pues no tengo nada que perder, al contrario, siento que es más lo que voy a ganar. Y decidí que sí, y a la semana siguiente regresé a casa con mi papá y le dije, papá, pues ya que no estoy aquí en la casa, me voy a ir a vivir a la Ciudad de México. Me hicieron una propuesta muy interesante, y me voy a ir, ¿no? Entonces a la semana siguiente yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México y con esta expectativa de crear una vida distinta, de tener otras experiencias, unas que no me
hicieran sentir tan sofocada, ¿no? Porque sí era como un tema de eres la única mujer, entonces, además de que tienes responsabilidades, te tengo que cuidar porque pues no te vaya a pasar algo, entonces no, pues no tenía permiso de salir a ningún lugar prácticamente, porque era como, pues no te vaya a pasar algo, ¿no? O sea, era una sobreprotección asfixiante. Entonces, pues yo dije, de aquí soy. Y eso me abrió una puerta al mundo, ¿no? Después de vivir acá en la Ciudad de México, estar ya desempeñándome como en la línea de ámbito en el ámbito del marketing digital, que es como lo que empecé a trabajar, me dio la oportunidad de saltar a la parte de la consultoría política, que la política es algo que traigo en las venas por mi papá, y por su espíritu de servicio y porque fue candidato a senador y porque lo veía ahí todo el tiempo como conversando con personas, con alcaldes, etcétera, que iban a la casa. Entonces para mí era como un mundo muy normal. Y entonces lo vi como con esta habilidad, estas distintas habilidades que la vida, o sea, que fue adquiriendo a lo largo de la vida y desarrollándolas, pues era muy sencillo para mí asesorar a políticos y es lo que hice durante un rato estando por acá, ya que tuve, o sea, que tomé esa puerta y que me abría a experimentar otras cosas. Wow, me gusta mucho como dices. Ya toqué fondos, o sea, cuando estabas en tu casa fueron muchos fondos, fue mucha vivir en clave de pérdida en muchos sentidos, es decir, bueno, no tengo más que perder, al contrario, puedo ganar más. Cuando identificamos esos fondos que vamos tocando, lo que se va perdiendo con cada experiencia o con cada decisión que tomamos, es decir, bueno, pues ahora, ¿qué más se puede ofrecer? Porque tú lo pudiste haber significado, lo pudiste haber entendido de una manera negativa, ¿verdad? Híjoles, mi papá me está corriendo, ahora sí ya no me queda nada, y estar solamente ahí compadeciéndote de ti misma, decir, no, ok, bueno, ya lo poquito que me quedaba, que era mi espacio en mi casa, ya no lo tengo, quiero ir por más. O sea, que le hayas dado ese significado hizo una diferencia tan grande. Sí, creo que es que yo me acuerdo mucho de a los 14 años que yo decía, tiene que haber algo más, esta no puede ser la única manera de vivir y yo puedo, y yo voy a mostrarme a mí misma qué más hay, ¿no? Entonces, para mí el hecho de ese día haber viajado en avión sin tenerlo planeado, ¿no? De que me hayan ofrecido trabajo al día siguiente era... Y esta lógica que siempre he tenido como esta visión como optimista de la vida. O sea, por eso que lo vinculo directamente al tema de la fe. O sea, sí, sí, creo que en esta parte de esperar lo mejor de mi vida, que Dios es tan bueno conmigo que aunque yo no esté yendo en el camino, como, o sea, consciente, Él me está poniendo en los mejores lugares, con las mejores personas, abriendo las oportunidades que requiero para, uno, mostrar que Él existe, porque es así que yo lo siento, pero dos, que quede muy claro que cuando nos conectamos con esta conciencia divina, la posibilidad de nuestra vida rompe cualquier barrera que podríamos haber vivido, experimentado. Entonces, esa parte bueno, de hecho me confrontó a mí con lo que vivía en Monterrey, porque para ese entonces yo era activista social, estaba en sociedad civil y era como de estas que organizaba marchas, protestas, hacía actividades de recuperación de espacios públicos y mi grupo de como compañeros de activistas me confrontaron y me dijeron que cómo me venía a la Ciudad de México, seguramente me habían invitado de un partido político a trabajar y que cómo era posible que me hubiera vendido y no sé qué. Y fue un dilema, filosófico, religioso, existencial, literal, así me acuerdo que lo decía y estuve como por noches enteras así llorando y como preguntándome si era una mala ciudadana y estaba traicionándome a mí misma y todo, pero o sea, era mi salida, era el darme cuenta que estar con un grupo de personas que solamente se la pasaban hablando sin hacer nada, no me iba a llevar a ningún lugar y que yo sí quería hacer.
Y si eso significaba moverme de ciudad, experimentar otro trabajo, vivir con otras personas, pues entonces estaba dispuesta a hacerlo. Bien, 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 bien. Yo creo que ahorita algo que tú nos estás dando una enseñanza muy grande en este proceso de aceptar, abrazar, avanzar. Dices tú, no sé cómo voy a llegar al final del camino, pero sé que hay una meta más allá y en este caso la fe, ¿verdad? En tu caso es la fe, cómo la fe te hace decir, bueno, no sé cómo voy a lograrlo, pero sé que lo voy a lograr y sé que lo puedo lograr. Entonces, me parece que esto es algo maravilloso. Sí, después de 6 años de estar acá en la Ciudad de México trabajando con un político y siendo su asesora, de ahí ocurrió un salto interesante que esta misma persona que me invitó a trabajar a la Ciudad de México, no trabajé con ella, sino ella me recomendó con otra persona, pero ahora me habló para invitarme a un proyecto con él. Y me dijo, oye, quiero invitarte a un proyecto. Me insistió mucho en que sacara mi pasaporte. Yo ni me pasaba por la cabeza salir del país, ¿no? Pero me insistió mucho a través de su asistente que sacara mi pasaporte y un mes después me dijo, es que ya llegó el momento por el que te buscaba, o sea, que quería que sacaras el pasaporte y es que te quiero invitar a una campaña, en Estados Unidos. Y yo, ¿qué? Con Hillary Clinton. Y yo, ¿qué? Me marcó un domingo. Wow, Me marcó un wow. domingo y me dijo, el miércoles tienes que estar allá. Y yo, sí. Y así ha sido mucho mi vida, como de aventarme de un momento para otro y en esta lógica de reconocer que siempre existe la posibilidad de que las cosas mejoren. Entonces, 3 días después, de que recibí esta llamada, estaba yo viajando a Washington a vivir mi primera experiencia internacional para participar en una campaña electoral. Y un poco o sea, con el apoyo de las personas con las que colaboraba en ese entonces, tenía 3 proyectos paralelos, y me dijeron, claro que sí, vete, pero un poco en el fondo con esta sensación de, y tendré la capacidad y qué va a pasar, o sea, es Estados Unidos, ni siquiera hablo bien inglés, ¿no? O sea, que tengo 27 años, o sea, que voy a poder decir, ¿no? Obviamente la parte de estos ataques, ¿no? De la propia mente llegan, pero aún así me aventé y eso abrió una puerta impresionante. En la misma compañía, este socio, Sergio José, me invitó después a dirigir la compañía en Sudamérica y eso abrió otra puerta más grande. Entonces, mi labor era abrir mercado para la compañía en Sudamérica. Yo viajaba sola. Era la primera vez que estaba viajando tan lejos sola, ¿no? Y pues me senté en muchas mesas muy interesantes con presidentes de países, con políticos de alto nivel, con personas de calle, porque incluso hacía investigaciones y me daba mucho como inquietud o me daba mucha curiosidad también conocer la cultura del país para poder entender cómo asesorar a las personas, ¿no? Con las que me iba a sentar. Este, y esa experiencia por eso te decía al principio, o sea, mi vida ha estado llena de contrastes y siento que ha sido mucho por la gracia de Dios, de verdad, o sea, porque yo de pronto llegaba a un lugar y decía, ¿cómo es posible que esté aquí? Un hotel impresionante, ¿no? Comiendo cosas impresionantes que nunca en mi vida me imaginé que podría poder comer sin siquiera pagar por ello, ¿no? O sea, eh, sí, muchas veces dije, wow, qué impresionante es la vida, qué impresionante es o sea, me sorprendía pues porque te digo que pasé hambres, o sea, para mí era así como que qué contraste tan impactante lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces, em, haber crecido en un ambiente de puros hombres, mi papá, mis 2 hermanos, yo siendo la única mujer, siento que me preparó para desenvolverme en un mundo de hombres, que es la política y desenvolverme como un pez en el agua. O sea, sin tener miedo, como con la tranquilidad, la certeza, la seguridad, la firmeza para poder sentarme con un presidente y poderle decir lo que traía mi diagnóstico, ¿no? O sea, entonces veo en retrospectiva y más que decir qué lamentable fue. Fue duro, sí, no lo niego. Hoy más que nunca reconozco que hubo mucho dolor, pero que
esa experiencia me preparó para vivir lo que estaba viviendo, ¿no? En esa etapa de la vida que era abrir camino, ¿no? Pero hay una contraparte, ¿no? O sea, después de estar viajando por varios años, pues a distintos países y viajar a veces en una semana a 3 países distintos y que suena maravilloso, pero es sumamente cansado, que es frustrante, que me enfrenté con el rechazo, pues porque al tener mi posición de abrir mercado y ser vendedora, te enfrentas con el rechazo de manera cotidiana, porque pues no todo el mundo te compra, obviamente. Entonces, hubo un momento en el que yo me acuerdo que llegué a Uruguay, el país que más me gusta de Sudamérica, un hotel hermoso, ¿no? Yo entré llorando así como si no, como si me hubieran, no sé, hecho así como me hubieran roto el corazón, ¿no? Entonces yo lloré y lloraba y lloraba y lloraba y me preguntaba, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué si estás llegando aquí? ¿Por qué si ya conoces? ¿Por qué si...? Fue ahí donde empecé a contactar con mi dolor. O sea, había sido tan maravillosa la experiencia y tan expansiva en términos de por fuera se veía, pues ya había empezado a dar conferencias a nivel internacional, ya viajaba mucho, ya me sentaba con personas, que en ese momento yo decía, pues son personas que tienen mucho poder. Después me di cuenta que el poder no te lo da ser presidente de un país, que si alguien no siente el poder y no se da cuenta que tiene la capacidad de crear cosas, no tiene poder, aunque sea presidente de un país. Mm, pero fue la primera vez que dije, las cosas no están bien, Sara. ¿Para qué sigues fingiendo más? O sea, ya no puedes seguir fingiendo más. Hay algo que arreglar dentro. Ya pasó mucho tiempo arrastrando cosas, em, porque mis ganas de perseverar estaban ahí y obviamente lo estaba expresando hacia el exterior, pero el estar rota por dentro es algo que no sé, que solo tú sabes que está ahí y que puedes poner una cara hacia afuera y que puedes ser muy exitosa y recibir dinero y todo, pero si no vas a, bueno, es lo que yo sentía, ¿no? Si no iba yo a volver a mí y a atravesar ese sendero que sin duda iba a ser peligroso, duro, lo que fuera, no iba nunca a sentirme en paz. Nunca iba, o sea, entonces tuve que hacer un alto, parar tantos viajes. Hablé con la compañía y dije, necesito volver a México. Y se abrió la posibilidad, o sea, simplemente tomé otra posición, una posición de más alto nivel que me daba también mayor responsabilidad, pero que me permitía estar en México, ¿no? Y poder volver a reconectar con mi familia, poder volver a reconectar con amigos, o sea, yo andaba como nómada errante, ¿no? Y entonces eso hacía sentir también muy desarraigada, ¿no? Y como que partida a la mitad, ¿no? Y sí, por eso habla como de esta parte de cuando no resuelves lo del interior, es como si algo, ¿no? Estuviera separado. Y entonces sentía como esta necesidad de volverme a pegar, que de hecho descubres, con el paso del tiempo descubrí que no era volverme a pegar necesariamente porque yo ya era una en mí misma, pero con lo que quería conectar era con mi ser superior, con mi conciencia divina, con, con resolver esas cosas que estaban ahí para poder decir o reconocer que no soy, no sé, la mujer exitosa, la mujer valiente, la mujer, o la empresaria, bla, 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 sino soy lo que hoy veo que soy, que soy un experimento, que ni siquiera tengo limitación, que ni siquiera tengo definición, pero hoy ya no soy un experimento mío, soy un experimento de Dios y eso abre las posibilidades de una manera, o sea, todo rompe, ¿no? Y esa experiencia de decir una vez, o sea, de elegir una vez más, poner un alto y decir, bueno, ahora sí ya voy a enfrentar esto. Época de pandemia que también me ayudó, hizo que los viajes se redujeran muchísimo, que la posibilidad de salir ya
pues no, ahora más bien hubo que volver con la familia, estar un mes con la familia después de 10 años. Normalmente yo iba 2, 3 días y me regresaba, ¿no? Porque muchas cosas me recordaba, o sea, como volver a casa me recordaba cosas, ¿no? Entonces yo prefería mantenerme alejada del dolor. Entonces volví en pandemia y fue ahí, yo creo que la pandemia fue una bendición para mí, seguramente para muchas otras personas, porque hubo muerte, claro, pero hubo vida o conectamos con la vida muchas otras personas que fuimos tan profundo que te permite darte cuenta qué tiene que morir. Me permitió darme cuenta que tenía que morir en mí. Bueno, primero, que quería morir, que ya no quería seguir siendo el personaje que había creado para sobrevivir, que ya no quería vivir de mi ego, que ya no quería vivir fingiendo, sino que había que morir para poder ahora sí renacer, y pero renacer en quien realmente soy. Eh, y ese proceso este proceso de renacimiento termina ocurriendo a raíz de que soy mamá, eh, de que de que sí tenía yo muchas ganas de hacer esto que te estaba diciendo, pero me doy cuenta una vez que soy mamá que yo no tenía abierto el corazón, o sea, que había tanto dolor que prefería como sí me abro, pero tantito. Entonces, el ser mamá te deja expuesta ante la vida y te deja, y desde mi punto de vista y en mi experiencia fue también si ya había dado muchos saltos de fe, ese sin duda alguna fue el máximo salto de fe. No solo porque pones en riesgo como mujer tu vida, ¿no? De dar, das tu vida, o sea, pones como por segundos o por minutos tu vida a cambio de que nazca otro, pero además en mi circunstancia que no era la más deseada para mí, pero bueno, que soy madre soltera, que en ese momento me diagnosticaron una enfermedad que me ponía como en esta situación de, y si doy vida y no soy un espacio seguro, ¿no? Para mi hijo, para mí, me voy a morir, ¿no? Y entonces enfrentarte con el miedo a la muerte y decir, ahí fue mi más grande momento de rendición, decir una vez más. No sé qué va a pasar, Dios, pero aquí estoy. Te entrego mi vida, te entrego la vida de mi hijo. No sé de qué voy a vivir, no sé cómo le voy a hacer, no sé si voy a poder, pero confío tanto en ti, en tu bondad, en que has estado ahí en los momentos más determinantes de mi vida, que voy a elegir la vida sobre la muerte. Wow. Y ese momento siento que por fin me conectó con la vida. Ahora sí, el corazón se abrió. Ahora sí, la posibilidad de sanar se abrió. Algo que había pedido, trabajado, buscado por 15 años literal y de manera incesante, por fin se estaba dando, ¿no? Pero tenía que abrir el corazón por completo y tener un hijo me ayudó a que ese proceso se diera. Entonces, esta experiencia por fin me conectó con un maestro y lo comento porque así está siendo para mí como la experiencia, o sea, con un maestro espiritual impresionante que es Jesús, con su espíritu, con el espíritu de Dios, ¿no? Y que lo comento no para como conseguir que se convierta gente, sino para expresar que lo que puede ocurrir cuando estás dispuesto a dejar que la mente sea lo que te define y que las programaciones mentales que te insertaron durante la infancia o las que tú aceptaste conforme ibas creciendo, yo me creí muchas veces que tenía que ser una empresaria exitosa, que se vistiera de tal o cual manera, que si no tenía el cuerpo perfecto, entonces no iba a triunfar, que si no, andaba de aquí por allá viajando, si no me juntaba con gente de alto nivel, entonces no, o sea, ya estaba como bajando yo de nivel. Todas esas cosas que venden, ¿no? No solamente en la industria de la comunicación política, sino en esas historias que te compras, que de hecho te definen el
qué haces, pero no el quién eres, pues Bien, hace o sea, o me hacían a mí que me perdiera, ¿no? Y que entonces siguiera sintiendo vacíos, etcétera. Entonces, esta conexión tan profunda que gracias a la conexión divina que se da, yo creo firmemente, porque así lo experimenté, durante el embarazo empecé a tener revelaciones en sueños. Durante el embarazo empecé a tener, por eso yo digo que es como esta conexión o sea, bajaba información porque nos convertimos en un canal sagrado de vida. Y decidí mantener esa conexión que se abrió durante el embarazo posterior al nacimiento de mi hijo a través de una exploración profunda con Jesús, con la Biblia, con Dios. Y entonces eso es lo que permite o lo que me ha permitido que en el marco de este año sabático en el que he estado, se reconstruya por completo mi vida y se termine de morir aquello que yo sentía que seguía cargando, pero que no me definía y que entonces me convierta abiertamente en un experimento de Dios. bien, bien, bien. Gracias. Sí, desde la teología católica, nosotros somos templos del Espíritu Santo. San Pablo lo dice, somos templos del Espíritu Santo. Y cuando somos conscientes de que en nosotros habita el Espíritu de Dios, pues se puede dar la experiencia como tú nos la estás compartiendo ahora. Y este hilo, ¿verdad? Este pilar más bien que te ha acompañado desde tu infancia, que es la fe, pues no es algo que se tiene como estático, ¿verdad? No es como una experiencia ya completa de decir, ya creo en Dios, ya tengo fe, no, es algo que va madurando con nosotros y nos va acompañando a lo largo de la vida y ahora en esta etapa tan maravillosa que es de tu maternidad, pues no es algo que salió de la noche a la mañana o solamente porque tuviste un sueño y ya, sino porque es una fe que te ha ido acompañando durante toda la vida y que ha ido creciendo contigo. Entonces, que lo puedas experimentar ahora de esta manera, pues es un fruto de algo de una semilla que Sí, se sembró desde el principio. sí, exactamente. Algo que con lo que me quedo ahorita así muy claramente, Sara, es abrazar la incertidumbre, es abrazar la vida, es abrazar la vida. Y tú has abrazado la vida en cada momento y a veces muy doloroso y difícil, teniendo tantos motivos, tantas justificaciones, porque a veces nos justificamos para no luchar más, para no volverlo a intentar, para quedarnos en clave de derrota. Tuviste muchos motivos entendibles o razonables para quedar en una zona de derrota o de pérdida. Tú has elegido abrazar la vida e ir siempre por más y eso es maravilloso, en verdad. Sí, sí, gracias a Dios. He descubierto que esta fe, que hoy puedo decir que sí es inquebrantable, me ha sostenido y sostiene la siguiente temporada, ¿no? Lo que viene. Y ya no me sostiene solo a mí, sino es el eje rector para la crianza con mi hijo, para... Siento que llegó ese momento de compartir mucho la experiencia previa a ser mamá, era como qué obtengo para mí o cómo me voy a sanar yo, etcétera. Pero ahora que ya se está dando esta experiencia de trascender tantas cosas que me tenían encarcelada mentalmente, ha llegado como el momento de florecer y que y compartir esas flores, ¿no? O sea, cómo puedo sembrar en otras personas, en otras mujeres, en otros hombres, en familias que crecieron, o que han vivido experiencias de adicción, en mujeres que son madres solteras, en hijos que fueron abandonados, eh, en personas que han vivido la violencia, venga de donde venga, ¿no? Creo que es como, ese fue como el pilar de lo que como siento, que sí hay otra forma de ver la vida, que sí hay otra forma de enfrentar, que sí hay otra forma de tomar tu propia vida y decir que no tienes que hacerlo solo, que puede haber, si no hay nadie alrededor, está Dios y que cuando aceptas a Dios como en el camino, pone personas y entonces llega un momento en el que físicamente no estás solo. Estás acompañado, aunque no haya familia sanguínea cerca de ti, como es mi circunstancia. Yo vivo lejos de mi familia,
por decisión propia, porque cada quien está en su proceso de vida. em, y darme cuenta que existe una, un propósito y que ese propósito alineado a quién soy abre la posibilidad de que se convierta en una experiencia de vida que haya servido para algo, ¿no? O sea, que no sea nada más de, bueno, que es algo que yo he pensado como, no vine nada más a sufrir y ya, ¿no? O sea, esto es para algo que Bien, estoy en proceso de descubrir y es justamente esta temporada, pero entonces es una vez más la esperanza viva de ahora sigue el momento de compartir herramientas, técnicas, lo que sea, ¿no? Lo que sea que Dios ponga en mi corazón. excelente. Y parte de ese compartir, pues ahorita ya nos estás compartiendo y sé que a muchas personas les será de gran ayuda y de un gran despertar escuchar tu testimonio. Escuchar tu testimonio a mí me queda algo muy grande nuevamente, es abrazar la vida. Tú me estás invitando ahorita a abrazar la vida de una manera renovada, en verdad, y te agradezco bastante por eso. Y bueno, ya por último, Sara, porque el tiempo ya nos está llegando Sí. también, ahorita, ¿verdad? Hay muchas personas, estamos creando una comunidad nueva, tanto en Spotify como en YouTube, y varias personas que están siguiendo los episodios han compartido un poco, ¿verdad? Cómo van ellos enfrentando los cambios inesperados de la vida, enfermedades, problemas económicos, alcoholismo. Ahorita con tanta situación política que hay en migración, personas que nos escuchan en Estados Unidos, ¿cómo invitarías, cómo nos invitarías más bien a, a aceptar esos cambios, esas situaciones que no elegimos, situaciones, realidades dolorosas o sufrientes que no elegimos? Cómo las podremos afrontar? ¿Cómo podemos mirar esas situaciones para ir hacia adelante? La oración es la forma más poderosa después de haber experimentado N cantidad literal de técnicas, herramientas, sistemas. La oración, la meditación en oración es una cosa impactante, lo más certero que he experimentado. Y entonces la invitación es a llevar esa preocupación y tener un diálogo directo y cercano, ¿no? Y decir, aquí estoy, Dios, enséñame cómo esto que estoy viviendo está obrando en mí. Muéstrame desde tu óptica, dame ojos para ver como tú ves, oídos para ver como tú ves. Y es que si nos damos cuenta que en esta, como le quieren llamar ustedes, universo, Dios, la lógica que sea, es esta lógica del no tiempo, no hay tiempo, es eterno, o sea, todo es como, todo es permanente. Entonces, si aprendemos a elevarnos más allá de nuestras circunstancias y más allá de nuestras emociones, y eso no lo sabemos hacer al principio, pero por eso hay que pedirlo, por eso hay que llevarlo, dedicarlo, ¿no? Y cada quien yo oro en las madrugadas. Y es algo que hoy hago con gusto porque me quiero mantener alineada a esto que he descubierto que me lleva a esto que estoy diciendo, a ir a ver las cosas más allá de mis circunstancias y más allá de mis emociones. Y pedir directamente, ¿no? Muéstrame, Espíritu de Dios, cómo puedo llevar mi vida hacia lo que tú ves y no a lo que, a lo que mi capacidad mental me esté dictando. Eh, y, y declarar, yo creo que esta parte de declarar, si sienten que no hay como esa gracia, que la gracia de Dios llega a nosotros de manera natural, sin siquiera merecerla, ¿no? O sea, es como, pero gracias porque me derramas tu gracia aunque no la sientan, ¿no? Pero es como sí declararlo, ¿no? Gracias porque me das la gracia para, y ese momento, ese defecto de carácter que tenemos, ¿no? O que sienten, como, no sé, qué sé yo, soy impuntual. Gracias porque me das la gracia para ser una persona puntual. Y declarar en el marco de la oración, convocando al Espíritu de Dios, convocando a Jesús, se convierte en una cosa impresionante. Y abiertamente lo digo
porque exploré budismo, hinduismo, Hoponopono, ayahuasca, sapo, o sea, de verdad mi búsqueda ha sido tan intensa, tan profunda, que encuentro por primera vez una manera efectiva de hacerlo. Y tiene que ver con dos cosas, siento yo, con la apertura de corazón y con que el canal por el que ahora lo estoy haciendo es a través de Jesús. Y eso hace que sea un nivel de conciencia muchísimo mayor. Los otros maestros espirituales no tienen el nivel de conciencia que se alcanza cuando te remites a Jesús. Y es algo que he podido palpar en carne propia. Entonces, oración dedicada a meditar en el Espíritu de Dios y, y disponerse a rendir, a rendirse, a rendir tu vida. Porque si observamos lo que hay como hacia afuera, o sea, estas distintas, lo que sea, lo que ves en redes sociales, ¿no? La vida no tiene sentido, o estas aspiraciones de ser la más buenota, ser el más millonario, el tener la casa perfecta, el perro perfecto, el carro más caro. Son cosas que son completamente vanas y el ser el más reconocido, ser el que sale en revistas, ser el más aplaudido, ser el influencer con más seguidores, son cosas tan vanas que nos dejan vacíos y entonces cuando nos conectamos con nuestra esencia, con el propósito divino, entonces la vida adquiere un sentido completamente distinto. Y si pides eso, si pides que se dé eso, desde la victoria es muy importante, o sea, agradeciendo como si ya existiera, ¿no? Gracias, precioso Dios, porque me conectas con mi propósito divino. Y Wow. esa es la manera más efectiva de manifestar una forma distinta y de salir, incluso más que el psicólogo, ¿eh? Aprecio mucho eso, esa técnica, esa forma de resolver las cosas. Ayuda a organizar la mente, pero lo que te lleva a otro nivel de conciencia, desde mi óptica, es esta parte que estoy comentando. Wow, wow, pues son herramientas, la terapia psicológica, el psicólogo es una herramienta poderosísima, pero este peregrinar espiritual que has hecho, esta búsqueda espiritual que has hecho, Buena definición. híjoles, híjoles, qué impactante. Y ojalá y que después te tengamos en otro momento, créeme que me gustaría tenerte en otro momento para que nos platiques con más detalle esta búsqueda espiritual porque tiene que ver, independientemente de la fe que tengamos, es precisamente cómo ir hacia allá, cómo abrazar la vida, cómo ir más allá. Y cómo es, me gustaba mucho cómo lo decías tú hace ratito, no sé qué es lo que voy a vivir ahora con la maternidad, no sé qué va a pasar, pero quiero estar ahí en caso con la fe en Dios, ya con toda la experiencia de vida que has tenido, has enfrentado a la vida y a la muerte de muchas maneras en tu vida y decir, no sé cómo lo voy a hacer ahora, algo así tú lo comentabas en tu experiencia material, no sé cómo va a ser, pero quiero estar ahí. Y ese abrazar la vida y ese decirle sí a la vida es algo maravilloso. Y muchas felicidades, Sara, y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ay, muchas gracias a ti, Armando, por la invitación. Me gustaría mucho en algún momento más adelante compartir lo que estoy creando. Siento que sigue eso, o sea, crear para compartir y hacer alguna colaboración desde otra plataforma, no sé, qué sé yo, algún proyecto que esté creando, lo que sea que te digo que Dios ponga en mi corazón y poder reencaminarnos hacia una forma de ver la vida y compartir con otras personas que nos permita acceder a ese nivel de mayor bienestar para nosotros, para nuestra existencia, y que no sea solamente un tema egoísta, sino como personas que estamos buscando, que al final de cuentas es lo que descubres, que estamos buscando conectar con la luz, conectar con la divinidad, conectar con Dios, estamos llevando esa luz a más personas y que entonces seamos cada vez más los que tenemos esperanza, los que tenemos herramientas para superar adversidades y que tenemos esta capacidad de compartir amor, que es lo que al final mueve
esa otra que mueve el mundo, ¿no? Que mueve el mundo hacia una dinámica sana, una dinámica agradable y sobre todo entendiendo que el amor es incondicional, que es algo que hasta que abrimos nuestro corazón y sanamos y perdonamos a quien haya que perdonar, nos abrimos al amor incondicional y es la manera en la que Dios ama. Entonces expresar ese amor va a crear realidades distintas y creo firmemente que otra forma de vivir es distinta porque yo misma lo he experimentado y no es que lo haga un presidente. No es que lo haga el gobernador, no es que lo haga el alcalde, no es que lo haga el presidente de la asociación de tal o cual persona, es un proceso interno que te lleva a saberte un colaborador de Dios y saber que puedes junto con él crear y transformar tu realidad. Hacia allá siento que hay que ir. Muchas gracias. Definitivamente, definitivamente, Sara. No cambiamos la realidad afuera, cambiamos nosotros y al cambiar nosotros, ahora sí ya cambiamos nuestra realidad. Es muy cierto. Por último, Sara, me llama la atención que hablas ahorita un poco de crear proyectos, todo esto. ¿Hay alguna manera como quienes nos escuchan, los por escuchas, se puedan poner en contacto contigo? ¿Tienes algunas redes? Sí, Sara la Mexicana, guión bajo, por mi trabajo internacional así me han dicho, entonces bueno, en Instagram, Sara la Mexicana, guión bajo, y en Facebook, Sara Elia Tamestrellano, por ahí me pueden encontrar y ya que salga de mi año sabático, seguramente estaré creando algo nuevo, interesante y por ahí seguramente les voy a compartir. Genial, claro que sí. Vamos a dejar ahí en la descripción de los videos, vamos a dejar tus redes para que las personas también te puedan contactar. Y nuevamente, Sara, muchas gracias en verdad por este episodio. Nos has regalado un episodio precioso, maravilloso. Este es tu espacio también, podcast y Abraza la Incertidumbre, es tu espacio y esperamos verte pronto nuevamente. Gracias, Armando, y saludos a todas y todos. Muchos abrazos. Gracias igualmente. Nos vemos. Bye. Bye. Si te gustó este podcast, compártelo. Vamos a crear una comunidad para caminar juntos, donde cada uno navega con sus propias incertidumbres. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos encontramos aquí el próximo martes. Paz y bien.